Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan en un episodio más de Quinto Poder de este 2026. Saludo con mucho gusto a mis compañeros panelistas. El paladín azul blanco, ya no es amarillo, perdón, me equivoqué. Pero con corazón amarillo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Con corazón amarillo, Ray Moreno. ¿Cómo está, Ray? Bienvenido. Bien, Hace tiempo que no nos veíamos por acá, nos tenías muy castigados, pero esta es tu casa. ¿Tendrá que venir a conocer el nuevo estudio? Tenemos un nuevo estudio. Saludos a Diego, que es el del estudio, pues que nosotros Exacto. Aquí venimos a invadir un rato, como buenos paracaidistas que somos. Saludo también a la esperanza viva de Guadalupe, la antorcha viviente de la democracia y la revolución. Osvaldo Ávila, tiscareño, líder de multitudes. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, amigo, muchas gracias. Bienvenido también a Quinto Poder. Nada más. Amigo, pastor y guía. Y ojalá y me hicieras con mucho gusto a Néstor Santa Cruz, el ídolo amarillo y el actual líder del nuevo PRD. Ya después hablaremos qué tiene de nuevo y qué no, pero el nuevo PRD está aquí. Néstor Santa Cruz. Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido a Quinto Poder. Muchas gracias, Marco, contento aquí de estar aquí con esta mesa chingona. Muchas gracias. Pues vamos dándole. El pasado domingo, la noticia que sacudió al país y que fue titular en muchas partes del mundo fue precisamente el operativo que se realizó en Tapalpa, Jalisco, donde fue detenido y después, pues, en el traslado herido, no fue ejecutado, falleció, según las versiones oficiales, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, apodado El Mencho. Es un operativo que dista mucho de haber sido un operativo quirúrgico, sino más bien pareció que patearon el avispero con toda la rudeza, donde muchos guardias nacionales, algunos elementos del ejército, hubo heridos, hubo muchos muertos, que lamentar, y les agradecemos el servicio que han hecho por el país y por la seguridad. Este golpe al crimen es el más importante que ha habido en 10 años, Ray. Una década. Pero en costo-beneficio, ¿valía la pena agarrarlo al costo tan alto que fue, donde se incendió gran parte de los tramos carreteros del centro del país, del sur, y de las zonas de influencia del cártel en cuestión? Digamos, ¿el costo-beneficio vale la pena? Mira, yo primero quisiera saludar a mis compañeros, por supuesto, amigos y compañeros de lucha en más de una ocasión. Primero, externar mi solidaridad con Noemí Martínez, su familia, una zacatecana valiente que falleció justamente como consecuencia de este enfrentamiento, que deja, por supuesto, saldos que no son menores, que deben preocuparnos, que deben sensibilizarnos sobre la realidad de este país. Fallecimientos, por supuesto, se habla cuando menos de 70 fallecimientos, al menos 25, 27 guardias nacionales. También tengo información sobre militares asesinados, civiles aterrorizados en buena parte del territorio nacional, ciudades como Guadalajara, una ciudad de 6 millones de habitantes en zona metropolitana, totalmente colapsada, secuestrada, sitiada por el miedo, por el actuar del crimen organizado. Yo creo que es una decisión correcta por parte del gobierno federal el darle carpetazo definitivo a los abrazos y no balazos del expresidente López Obrador. Y también sostengo que esta virulencia de este grupo criminal también es consecuencia de esos 7, casi 8 años de inacción por parte del gobierno federal. Esa inacción, esa permisividad que finalmente permitió que fueran creciendo, que diversificaran su actividad criminal, que ya no se limita, por cierto, al tráfico ilegal. Muchos dicen que el poder del Mencho se dio en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Que fue cuando más creció. Yo creo, no creo, ahí están los números. Estoy convencido que los 8 años en donde el crimen organizado ha podido actuar en absoluta impunidad comenzaron en 2018 con esos abrazos y no balazos. Hoy la presidenta Sheinbaum se sacude ese discurso, lo deja de lado y vamos, es incluso para la reflexión el ver una presidenta o ver cómo Morena pretende vender a la presidenta como una líder militarista de mano dura, que a mí me recuerdan mucho las imágenes del expresidente Felipe Calderón. Es curioso que hoy la presidenta Sheinbaum, la heredera de López Obrador, se parezca más a Calderón que a López Obrador.
A ver, no podemos ser ingenuos. Este operativo es consecuencia de la presión de Washington. Oye, ¿y está mal parecerse a Calderón? No, yo creo que está muy bien. Entonces está haciendo Nada lo más, correcto. sí, Yo claro. creo, Pero perdón, depende de quién lo diga, ¿verdad? Porque Claro. ellos han construido su narrativa criticando a López Obrador. Exacto. Y todavía le preguntan a la Calderón. presidenta y dice, pero García Luna robó más. Y García Luna fue secretario de seguridad, sí, hace muchos años. Hace 20 años. Hace 20 años. Y yo digo, los jóvenes que van a votar por primera vez ni siquiera saben quién es García Luna. Sí. Además está en la cárcel, Néstor. Y además está sentenciado a casi 40 años de prisión y está detenido por el gobierno de otro país y está enjuiciado en otro país. Entonces no podemos presumir mucho cuando ellos en los 7 años que estuvieron, o los 6 que estuvo Andrés Manuel, pudieron haber detenido. Y los 6 que y no lo estuvo hicieron. Peña Nieto también. Y que, pues a lo mejor también digo, pero finalmente yo Es que creo- estamos reduciendo la historia de 20 años a un sexenio, No, ¿no? porque- nada más no. que con Peña Nieto sí había combate y sí había una política frontal contra la delincuencia organizada. O sea, Claro. tendrían o no acuerdos, pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que está documentado, que son las detenciones que sí hubo con Peña Nieto de otras personas. Y no estamos defendiendo a nadie, nada más que hay que hacer el contraste. En el sexenio del 2018, la política pública para el tema de seguridad era abrazos, no balazos. Correcto. Quienes teníamos que tener miedo éramos los ciudadanos, incluso las fuerzas policíacas, porque el delincuente era el que sí podía disparar. Fíjate que darle clavo un tema importante, Néstor, y con esto concluyo mi participación en esta primera ocasión. Primero, a ver, esta incongruencia evidente entre los morenistas más vinculados a López Obrador y esta nueva forma de combatir el crimen organizado por parte de la presidenta Sheinbaum y su secretario de Seguridad Pública, Harfuch. Por otra parte, la influencia evidente de Estados Unidos. Se habla mucho de la soberanía, se habla mucho de que México acepta colaboración y no imposición. Sin embargo, este operativo en particular claramente tiene el sello de la Casa Blanca. Y finalmente, yo quisiera también reiterar mi respeto a las Fuerzas Armadas de este país. Ellos son los héroes. Finalmente, se enfrentaron al crimen organizado sin tener la información suficiente. Eso fue evidente en todo el país. Y yo veo hoy un ejército, veo una armada, veo una Guardia Nacional en un contexto completamente distinto. Incluso diré yo, indignados ante lo que pasó el pasado domingo. Y creo que es momento, y con esto concluyo, de dejar que las Fuerzas Armadas y que las policías hagan su trabajo, que dejen de traerlos, con todo respeto, de constructores de carreteras, plantando arbolitos, vamos, de albañiles, y que se concentren en hacer su responsabilidad constitucional, que es garantizarle a los ciudadanos de este país la más mínima tranquilidad. Hoy no la tenemos, hoy no podemos viajar por la carretera con seguridad, hoy todos en este país estamos aterrorizados, y eso, perdónenme, tiene que ponerle un punto final el Estado mexicano, es decir, el gobierno federal. Osvaldo, es un golpe también a la narrativa que venía manejando, digamos, la cuarta transformación, ahora sí es del sexenio de López Obrador, de los abrazos no balazos, donde a costo de los daños colaterales que se veían venir, porque tampoco fue nuevo. En el 2012 fue detenido este mismo personaje en el estado de Jalisco, en Zapopan, y fue liberado 2 horas después a gestión del entonces gobernador Emilio González, gobernador panista, y cuando gobernaba el presidente Felipe Calderón, fue detenido y liberado 2 horas después. En esas 2 horas hubo 28 narcobloqueos, o sea, se esperaba una reacción similar. A una organización criminal que, según estudios independientes, tiene una fuerza militar que lo colocaría como el ejército número 14 del mundo. Sí. Un criminal que tenía más gente armada a su disposición que lo que tuvo Al Qaeda en su momento, o las fuerzas que había en Irak, donde invadieron. Está cambiando la narrativa del gobierno federal, es decir, con las extradiciones, con la detención y bueno, pues la muerte que hubo del Mencho, está mandando el mensaje de que el combate a la inseguridad ya también va a pasar por los capos y no solo por las estadísticas. Bueno, en primer lugar yo también quiero iniciar sumándome al reconocimiento, en efecto, pues a las Fuerzas Armadas de nuestro país que están cumpliendo, están regresando a la responsabilidad que nunca debieron de dejar de tener, porque en efecto, con todo respeto, se les comisionó a construir, se les comisionó a repartir vacunas, se les comisionó a distintas tareas que evidentemente no son deleznables, pero que esto no era para lo que estaban capacitados. En segundo lugar, señalar que nos sumamos a
la solidaridad con la familia de nuestra paisana que lamentablemente perdió la vida en 22 años, en ese acto, una joven que heroicamente dejó la vida en estos acontecimientos. Y yo comparto la idea de lo que han venido comentando algunos analistas, que el gobierno de la presidenta Sheinbaum está en una disyuntiva. Hay quien afirma que el primer día de gobierno de la presidenta fue precisamente el domingo, y hay quien afirma que estamos ante el último día de su gobierno porque a partir de ahí se va a desatar una serie de circunstancias que va a lamentar el país y que vamos a lamentar los mexicanos. Yo creo que en efecto es un rompimiento definitivo con la estrategia formulada por el anterior gobierno, que a veces se ha simplificado en pretender hablar solo de abrazos, no balazos, que definitivamente no podemos aceptarlo nadie. O sea, nadie puede hablar de que aunque te pongan aquí enfrente a un criminal, pues no lo vas a poder o no lo debes de abrazar, porque simplemente sería convalidar las acciones atroces. Todos estamos de acuerdo que el problema de la delincuencia y del problema del narcotráfico es un problema estructural. Todos estamos de acuerdo que es un problema que tiene muchos años. Nadie en su sano juicio pretende decir que es el gobierno de López Obrador, o que es el gobierno de Peña Nieto, o que es el gobierno de García, o que son las acciones o las omisiones de García Luna, que en efecto coincido que tiene tantísimos años que no está en funciones. Estamos ante un problema estructural. ¿Qué es lo que sí cuestionamos? El dolo y la inoperancia y la ausencia de estrategia que no estaba presente en la anterior administración del gobierno de López Obrador. Yo creo que esta acción es una acción que definitivamente marca la diferencia. Creo que es resultado de la presión, pero como dijo el clásico, haya sido como haya sido, lo importante es que están dando marcha atrás a esa política de abrazos, no balazos, y que se están instrumentando acciones. Yo creo que se necesitan más acciones de inteligencia, más operación quirúrgica. Creo también que el tema de todas las consecuencias que se dieron el domingo, que fue terrorífico para todos los mexicanos. Mis compañeros allá en Guadalajara platicaban que la ciudad estaba ardiendo por todos lados. Definitivamente son actos muy lamentables, pero que evidentemente tampoco nos podemos engañar que al haber detenido a un poderoso capo, pues ya con eso se desarticuló la estructura económica y militar que ya habían conformado. Definitivamente no sabemos cuáles vayan a ser las reacciones. Ojalá haya la capacidad, haya la inteligencia. Me preocupan algunas cosas del acontecimiento del día domingo. Uno, el que la presidenta se encontrara en un evento público y que tuviese que darse el parte hasta el otro día, cuando ante un acontecimiento de estas características debimos de haber pensado en que su vida estaba en riesgo y que por lo tanto entonces no le gustó a alguien lo que dije. Está la cosa, uno ya voltea con miedo, ¿no? Era necesario en un determinado momento resguardarla. Otro elemento que ha filtrado la prensa es que la ausencia de participación directa de la Secretaría de Seguridad Pública, de Harfuch, que fundamentalmente el acto heroico es atribuible solamente al ejército y que ni la Marina ni Harfuch pudo participar de manera directa. Estas cosas hablan como si se estuviera de alguna manera escondiendo algo que no alcanzamos a ver, y que desde esa perspectiva nos tiene que mantener atentos, porque puede haber reacciones que desde luego pueden continuar este tipo de sucesos como los que se presentaron el domingo, ¿no? Yo creo que hay que estar atentos. De todos modos, ningún mexicano puede dejar de reconocer que es un golpe importante, trascendental, y que se le tiene que reconocer a la estrategia de la presidenta o a quien haya tomado la decisión, pero qué bueno que finalmente se están tomando estas acciones, porque el problema ya estaba llegando a un grado de descomposición terrible. Oye, Néstor, Trump ya había estado presente en su anterior administración, una parte en el gobierno de Enrique Peña Nieto y otra parte en el gobierno de López Obrador. Sin embargo, no había este tipo de reacciones, o no se le atribuían tantos milagros a Donald Trump. Es otro Trump. Si las cosas salen bien, si se detiene, es inteligencia de Estados Unidos y la presión de Trump. Si salen mal, es culpa de la estrategia de seguridad. ¿No crees que es una narrativa opositora muy básica? Fíjate que yo creo que más allá de la narrativa que puedan tener los partidos, a mí lo que me preocupa como ciudadano, como zacatecano,
es, por ejemplo, esta compañera, la joven Elizabeth, bueno, ella es además hija de una mujer que también fue policía municipal aquí en la capital y que también fue víctima de la delincuencia organizada, también murió. Y sobre todo, digo, yo como zacatecano creo, a mí incluso como, pues, conozco a la abuela Monita y trabaja en el Congreso, entonces para mí es un tema que me destroza profundamente ver cómo Monita ya perdió a una hija por culpa de la delincuencia y ahora pierde a la nieta de esa hija. Entonces, me parece una historia sumamente desgarradora que, pues, desde luego en el Congreso a todo el personal y a todos los que conocemos a Monita nos tiene consternados. Es una situación verdaderamente inimaginable perder a un hijo y más seguir en esta situación. Sí. Pero lo que vive hoy Monita lo viven muchos zacatecanos. Hoy no podemos ir al Tebú, no podemos ir a Tlaltenango, a Jalpa, muchos municipios. Y esto contrasta mucho, digo, más allá de discursos políticos, lo que nos debe de preocupar es cómo se atreve, por ejemplo, el gobierno del estado a seguir invirtiendo millones de pesos en espectaculares y en bardas que dicen que somos el estado más seguro del país, que los homicidios van a la baja. Bueno, está muy bien lo que ellos quieran decir en sus cifras oficiales, porque acordémonos que antes el gobierno no sabía que podían ocultar, yo creo, las cifras de homicidios y pareciera que se pusieron de acuerdo con alguien y les dijeron a los que matan a la gente que si no hay cuerpo no hay delito. Entonces ahora ya no hay homicidios, ya nada más hay desaparecidos y yo creo que hasta pareciera, ¿verdad? Que hasta las fiscalías cuando encuentran a un muerto mejor lo desaparecen para que no aumenten las cifras, ¿no? Digo, finalmente aquí el tema es esa disociación que existe entre la realidad y lo que el gobierno cree que es. Eso por un lado. Y por el otro, digo, lo que pasó el domingo y sigue pasando muchos días en todos lados del país, pues yo hacía la reflexión el domingo, ¿cómo es posible que estemos viviendo estas situaciones que no las vive Ucrania, que está en guerra con Rusia, o que no las viven en Jerusalén o en Hezbollah, o sea, en países que sí tienen conflictos bélicos armados, cierto, entre naciones, entre estados, que tienen todo el recurso y toda la capacidad, que tienen hasta armas nucleares, y no tienen estos niveles de violencia y de desastre social, porque estamos peor que en esos países. Bueno, que Ucrania y que la Franja de Gaza no estamos pero peor. Con una diferencia, definitivamente no estamos peor. Franja de Gaza no. Pero, perdón que te interrumpa, pero digo, en materia de violencia, comparado con Ucrania, Ucrania tiene una tercera parte del país destrozado. Sí, bueno, aquí tenemos el país entero controlado en buena medida por el crimen organizado. Pero hay una diferencia abismal, ¿no? No, a ver, perdóname. No, más que aquí se supone que no estamos en guerra con nadie. Aquí también hay refugiados. Sí, pero que haya, no quiere decir que haya los mismos. Tenemos, solamente el domingo, se quemaron decenas, cientos de banquillos del bienestar, de comercios. 52. Bueno, ahorrerás, perdón por el comercial, pero Oxxos, caray. Yo tengo algunas preguntas para la presidenta Sheinbaum o para su gobierno, porque tampoco nos están informando, ¿eh? No, yo tampoco creo. Pero bueno, alguien nos escuchará en la 4T, porque pareciera que es darle de la casa el no informar a los ciudadanos sobre lo que está pasando. En Zacatecas no lo hacen, ¿eh? En Zacatecas uno se va enterando a tirabuzón lo que está pasando, como lo vimos hace poco en Villanueva o en la carretera al sur del estado, donde pues, hubo bombazos. Hay videos justamente acordes a una guerra. Justamente fue detenido el líder del cártel de Jalisco en el estado, ¿no? Donde se habla justamente, por ejemplo, incluso del uso de drones. Perdón, pero eso aquí en México al menos no lo habíamos visto. Algunas preguntas puntuales. Primero, lo comentaba muy bien Osvaldo. ¿Por qué la presidenta no estaba en una sala de situación viendo el avance de la operación y estaba en Coahuila en un evento público sin tener información minuto a minuto de algo tan serio para la vida cotidiana de millones y millones de mexicanos? Sí, porque seguramente no le avisó al gobierno de Estados Unidos atiendiendo la pregunta es una especulación. Les informaron cuando ya lo tenían, que también eso ya pasó hace unos días también con otro... Sí. Es una especulación legítima, Néstor. Pero segunda pregunta, ¿cuántos muertos o heridos hubo durante estas horas de terror en México? Porque tampoco lo sabemos. A ciencia cierta no lo sabemos. Civiles, militares, guardias nacionales. Tercero, ¿cuál es el grado de afectación económica? Yo no me imagino cuánto nos costó como país el tener paralizado Guadalajara todo el domingo, el tener a Vallarta en un estado de guerra. Perdóname, pero esas imágenes con fuego por todos lados son imágenes muy parecidas a las que llegan de Odessa cuando invade, cuando llega un dron ruso. ¿Cuánto nos costó como país una jornada tan violenta como la del domingo? ¿Cuánto nos costó en materia de vidas humanas? ¿Y por qué caramba la presidenta, la jefa del Estado mexicano, la comandanta suprema,
estaba tomando fotos con quién sabe quién en Coahuila. Es una pregunta creo que muy legítima. Pero Peña Nieto, el día que detuvieron al Chapo Guzmán, estaba inaugurando una biblioteca y estuvo ahí en ese momento. O sea, tampoco es nuevo que tengan actividades públicas. El día que cayeron las Torres Gemelas, George W. Bush estuvo leyendo... Ahí le informaron mucho que había un ataque. Es decir, son cosas circunstanciales, entonces, pero mantienen... Entonces, parece que este fue un acto circunstancial. Es decir, la presidenta no sabía, como Bush no sabía que iban a llegar unos aviones sobre la o Peña Nieto, entonces Peña Nieto tampoco sabía que iban a detener al Chapo, pues ¿no? Porque probablemente... si nos vamos a ir a la teoría de conspiración pues en cada cosa que pasa... Probablemente los americanos hacen lo que quieren y no nos han avisado nunca. Entonces, eso no ha cambiado con la... Voy a regresar la pregunta que le hice a Néstor. Cuando funciona... es gracias a la presión de Estados Unidos, y cuando no funciona eso... Este operativo fue gracias a la presión y a la información de inteligencia de Estados Unidos, por supuesto que sí. Pero comenzaste diciendo que no hubo tanta inteligencia en el operativo. De Estados Unidos sí, como si no, como lo agarraban, no sabían dónde estaba hasta que los gringos le dijeron dónde. Yo creo que al margen de la pregunta, pues el tema... cualquiera en nuestro sano juicio vamos a reconocer qué bueno que está cambiando la estrategia de seguridad, qué bueno que el Estado usa la fuerza que para eso tiene depositada para defender la vida de nuestros ciudadanos, pero también tenemos que ser muy claros, o sea, esa es una función del Estado, no tenemos que felicitar al Estado por cumplir con su obligación mínima básica que tenían abandonada. Lo único que podemos celebrar es que ya se acordaron de que tienen una obligación con la ciudadanía. Y yo te insisto, o sea, no te puedo decir el dato exacto de cuánta gente muere en una guerra armada entre dos estados, entre dos naciones, pero las cifras que comentábamos ahorita, pues, como decía Raimundo, de las cifras del domingo, pues deben ser muy similares o superiores a conflictos armados bélicos entre países. Entonces, si sumamos los muertos que llevamos de todo el sexenio de Claudia o de Andrés o de Enrique Peña Nieto, desde Calderón, si tú quieres, finalmente creo que no va a haber una guerra que tenga esos números de muertos, ¿verdad? Oye, Osvaldo, este tipo de operativos y las reacciones tan duras y bélicas que tienen los cárteles llevan a estas instituciones a ser prácticamente narcoterroristas, es decir, pero también es la forma en que comienzan a ejercer presión sobre los gobiernos para que no se lleven a cabo, y si ya se llevaron a cabo, para que sean liberados, como en su momento fue liberado Ovidio, como anteriormente había sido liberado el Mencho, es decir, hacen un pacto no oficial de yo no te atrapo, tú no me quemas las carreteras, y si ya te atrapé yo te sueldo para que no las sigas quemando. ¿La Pax Narca? La Pax Narca, por así decirlo. Inaceptable. Es también inaceptable, entonces, hablar de los costos y los trascendidos que puede tener un golpe de esta magnitud, porque era el criminal más buscado del mundo, es a final de cuentas hablar también de un acierto, o es mejor haberlo dejado pasar y esperar a que él se mantuviera en su casa en Tapalpa, y pues decían que padecía ahí de insuficiencia renal, que ya estaba, digamos, su ruta era Tapalpa con Talpa de Allende, que no se movía mucho de ahí, que el que mandaba era otro, que le decían el jardinero, junto con otro lugarteniente. Entonces, era mejor dejar las cosas como están y ya. Claro que no, o sea, pongámonos de acuerdo. Si el reclamo a la anterior administración y al inicio de esta es la ausencia de acciones y la inoperancia y esa táctica de abrazos, no balazos, que no es una mera narrativa que se pretende construir desde la oposición. No hay que olvidar que precisamente detuvieron al hijo del Chapo, si no me equivoco, y lo soltaron. O sea, eso es una prueba muy clara que la política no era acometer acciones con el objetivo de poder combatir los actos. No, pero en el 2012 detuvieron al Mencho y lo soltaron. De acuerdo, pues, pero tan malo lo que hizo Peña Nieto, yo no voy a validar lo que hizo Calderón con lo que hizo López Obrador. Igual. La misma táctica, la misma práctica. Pero evidentemente no podemos estar en desacuerdo en que ojalá esto sea el inicio de una serie de acciones de inteligencia, de desactivación de las células delictivas, del control de daños, porque eso sí debió de preverse. Exacto. Las reacciones que iban a hacer, que al final de cuentas las padecimos todos los mexicanos, pero al final de cuentas el resultado es que por presión de Estados Unidos o por acción determinada desde el gobierno, que yo ahí sí difiero de ti, cuando dices, yo no recuerdo eso de que cuando detuvieron
te decías a alguien, estaba Peña Nieto inaugurando una biblioteca. Lo que yo sí puedo El decir Chapo es Guzmán. que ante un evento de esa naturaleza, cualquiera idearía que la jefa del Ejecutivo, que en este caso la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, debiera de estar en la acción de planeación y de control de daños de un acontecimiento de esas características. Y si Peña Nieto no lo hizo y le sucedió lo mismo, mal para él Y mal para los dos, esta coincido. época, porque pues la verdad es que no está bien que nosotros digamos, bueno, pero es que aquel lo hizo, pues es que ya estamos en esa misma lógica, los del PRI robaron más y entonces eso no aplica. Si en aquel momento se cometieron errores malos, si en este momento hay una omisión por no prever y controlar los daños que se estaban presentando, pues también está mal, pero ojalá y que sea una serie de acciones futuras que permitan desarticular acompañadas de la solución del problema de fondo, el problema estructural, porque este problema tiene que ver con acciones de orden multifactorial. El problema de la pobreza, que por mucho que se empecinen en decir que ha descendido, no es cierto. El núcleo de gente en condiciones de vulnerabilidad es el caldo de cultivo para los grupos delictivos. El problema de la manipulación tremebunda de la juventud a través de alertarla, convocarla, hacerla pues parte de estos vicios, o sea, que se combata integralmente tanto a las organizaciones criminales como el origen del problema que está en el orden económico y en el orden de la manipulación. Y en la complicidad también, ¿eh? Claro. Vamos pasando a otro tema, porque si no, este tema nos da para 3 o 4 programas y seguirá dando seguramente con los trascendidos que haya sobre la operación, cómo se llevó a cabo y cuando se vaya fluyendo más información. Hay una reforma por parte del Ejecutivo que ya fue aprobada en el Senado para reducir la jornada laboral a 40 horas. Va a ser una reducción paulatina, donde en el 27 baja a 46, de 48 a 46, en el 28 a 44, en el 29 a 42 y luego a 40. ¿Es un logro realmente o es lo mismo disfrazado de 40 horas, Néstor? Mira, yo creo que aquí hay que ser muy cuidadosos porque luego yo creo que ya la gente debería tener miedo a todas las propuestas de Morena, ¿verdad? Porque también prometieron en algún tiempo los de Morena que primero los pobres y que los ricos eran muy ricos y que iban a hacer toda esta serie de reformas que han logrado, incluida la del Poder Judicial, para redistribuir la riqueza y que los ricos son malos por ser ricos y por generar riqueza y generar empleos y que entonces tienen que redistribuir. Pero hoy salió en la jornada, que de hecho, o sea, lo dice la jornada, no lo digo yo, que es un medio totalmente afín a Morena, que en los últimos 5 años los millonarios de este país duplicaron sus fortunas y que también en estos últimos 5 años aumentó en millones, creo son 40 millones de personas los que hoy tienen pues niveles de pobreza que no alcanzan un nivel de bienestar ni siquiera alimenticio. Oye, pero esta reforma fue aprobada por 103 votos a favor y solo 15 en contra. Pero descafeinada por Morena. Y bueno, y para entrar en la reforma el tema es... Solo votaron en contra senadores del PRI y algunos de Movimiento Ciudadano. Porque la reforma el PAN votó a favor, por ejemplo. Pero la reforma es una falacia, digo, al margen de quienes votaron por ella, yo en lo personal no hubiera votado por esa reforma por varias razones que son muy, muy específicas. ¿No crees que la gente merece más horas para estar con su familia? Espérame, no, por eso lo estoy explicando. La reforma, como la hicieron, ¿quién lo paga? Al final del día, hoy en México, o la ley anterior, te daba 48 horas, pero también tenías un tope de horas extras que podías trabajar. El tema no o sea, tú quieres que el empresario siga explotando al mexicano, sacándole la lana, y que no puedas ver a tus hijos, que no puedas ver a tu familia, porque esas 8 horas son mucho. No, el tema no es las 8 horas, el tema es la trampa que tiene esta reforma, Marcos. O sea, y la gente tiene que entenderlo y tiene que leerlo y tenemos que documentarnos los ciudadanos. Como lo haces ver todos los días, dice una y otra vez hay que repetirle a la gente y que estemos preparados porque es muy fácil que nos vendan las mentiras como lo han hecho en los últimos 7, 8 años, o si quieres en toda la historia de la política. Los políticos se han acostumbrado a engañar a la gente y eso es lo que yo no comparto y no permito. Entonces te repito, a ver, la reforma laboral, Marcos, no dice algo que se había propuesto inicialmente y que era la esencia de esa reforma, era 5 días en lugar de 6. Como lo propuso MC. Era que descansaran 2 días a la semana. Eso no está en la reforma.
La reforma dice que un día, sigue diciendo un día. Entonces, en los hechos, digo, en ciudades grandes como la Ciudad de México, la gente invierte horas en trasladarse a su trabajo. Y las va a seguir invirtiendo porque el patrón está obligado, además de que es gradual la reforma, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en este año va a ser 45 horas y hasta que lleguen al 2030 las 2 horas menos por año. Finalmente, pero finalmente también la reforma le deja la potestad al patrón de ajustar las horas como él quiera. Entonces, en realidad no le están haciendo un favor al trabajador, porque sí que bueno, que si yo voy 8 horas diarias, ya nada más vaya 7 horas diarias, claro que es una maravilla. Pero tomo voy a seguir viendo los 6 días que iba y voy a seguir trasladándome, a hacer el gasto de traslado en tiempo y en diario. A ver, Ray. Y luego, aparte, esta nueva reforma lo que nos debe de preocupar a todos es que amplía las horas extras dobles y entonces hace que el patrón, cuando hay muchas empresas como las que tienen líneas de producción, que sí, es normal que la gente que no tiene dinero o que tiene una condición vulnerable muy importante, porque requiere el dinero, esté obligada la gente a trabajar horas extras porque no les alcanza el dinero. Que se pagan doble. En esta reforma también. Que se pagaban triple en la anterior reforma. Ahora les permitieron a los empresarios. Son doble y después de cierto número de horas ya. Como siempre ha estado una ley. Vamos con Ray. Como siempre son Ray. Nada más que ahora ya te permiten. México es el segundo país de América Latina que más horas trabaja. El país donde trabajan más horas es Colombia, luego sigue México, Honduras, El Salvador, Perú, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Chile, Brasil, Argentina y después ya queda Panamá. No sé Panamá. Pero a ver, por un lado dicen, bueno, ¿de dónde van a sacar para cubrir este boquete de 8 horas? ¿Lo van a pagar los empresarios? Pues que lo paguen. Y por otro lado dicen, ¿pero por qué lo hicieron de 2 en 2? Si fue la única petición que hizo el Consejo Coordinador Empresarial, que fuera gradual. Y ahorita vamos a ver eso. Pero Ray, pues a final de cuentas, darle 8 horas más de tiempo libre al trabajador, pues es darle a la mayoría de los mexicanos, ¿no? No, porque la mayoría de los mexicanos están entrando en la economía informal. A ver, partamos de una premisa fundamental. Por supuesto que estamos todos de acuerdo, creo que es algo de humanidad, el que se reduzcan las horas y la gente tengamos más tiempo para nuestras familias. Es el mundo deseable, tenemos que apostarle a eso, al estado de bienestar como en su momento se logró en algunos países europeos que hoy, por cierto, también traen ya complicaciones económicas. Creo que esta reforma, primero, podría ser positiva a cierto punto, pero de entrada está descafeinada. De entrada, el propio Morena la descafeinó. ¿Y por qué la descafeinó? Porque, pues, caray, no podemos... Por el día extra. No podemos, sí, claro, no podemos finalmente actuar de manera tan irresponsable en un país que hoy por hoy ya tiene complejidades muy serias en materia particularmente de finanzas públicas. La deuda pública de este país ha crecido de manera exorbitante, se ha duplicado en 7 años. Los ingresos propios no han crecido. Se acabaron los fideicomisos, se acabaron las reservas, se acabaron los ahorros de este país. Bueno, se habla un poco de lo que pasa con el salario mínimo. Se habla y se celebra estas acciones en favor del pueblo. Bueno, lo que no se dice es que el 60% de nuestra economía es informal, es decir... El 52%. Bueno, depende del estado. El tema es que la mayoría de los mexicanos en este país ni tienen seguro social, ni les aplica la reforma al salario mínimo, ni les aplica la reforma laboral. ¿Por qué? Porque finalmente dependen de lo que sus jefes de manera extraoficial les pagan cuando se les pegue la gana pagarles, porque nadie los defiende. Ahí está de entrada el gran problema de fondo de este país, que es justamente la informalidad. Ahora, además de eso, seamos serios, porque viene la pregunta con el tema de Argentina. Ya por ahí la veo venir. Ahorita la vamos a echar. Pues un comentario breve. A ver, en Argentina es una reforma que ha habido un debate internacional por ser radicalmente opuesta a la que se hizo o se pretendía hacer en México, porque la que se hizo no tiene nada que ver con el grado... Y gracias a Dios tampoco con la de Argentina. De influencia. A ver, Argentina, compañeros, este año va a crecer entre 4 y 5%. ¿Tú estás de acuerdo con la reforma laboral de Milei? Si me dejas hablar, no, pero esa es la nueva pregunta. Las preguntas las hago yo. Pues sí, pues déjame responderte. A ver, yo creo que, de entrada en Argentina están en un proceso de reconstrucción nacional después de décadas de despilfarros, de deuda excesiva y de tener el país totalmente colapsado. Los gobiernos de derecha de Menem fueron terroríficos. Los gobiernos bien irresponsables del peronismo que hundió a Argentina en la actual situación.
pues llevan así con Perón desde los años 60, hermano. El tema aquí, reitero, es que Argentina traía una inflación, por ejemplo, del 200-300% en 2023. Este año va a traer una inflación de entre el 16.4 y el 26%. La están controlando. Ellos tienen una realidad que les exige una situación. México tiene otra realidad. Agraciadamente hasta el momento. Yo pondría el punto en la I en hacia dónde vamos como país. Porque es muy fácil y muy electorero el estar promoviendo iniciativas que se oyen muy bien en el discurso, pero en una economía que no está creciendo, este año no vamos a crecer un carajo, que no está generando empleos formales y que no tiene ingresos propios suficientes, lo que nos puede llevar a esta clase de políticas, digamos, que sean excesivamente populistas, es a un colapso económico. Qué bueno que se aprobó una reforma que beneficie a los trabajadores, ojalá que no estuviera tan descafeinada, sin embargo, insisto, aquí lo importante es ser responsables, porque aprobar reformas a lo tarugo, lo único que provoca es acabar en la ruina, como lo hizo el peronismo con Argentina. Osvaldo, la reforma de Milei. Muy provocadoras las declaraciones de Ray. La reforma de Milei es un reflejo de que la derecha busca mejorar los indicadores macroeconómicos, aunque eso signifique oprimir un poquito más de lo que ya está al pueblo. Bueno, aunque coincido contigo que tú haces las preguntas, yo antes de contestarte quisiera decir algunas cosas. Primera, yo creo que evidentemente la reforma recientemente aprobada en nuestro país nos tendría que llevar a preguntarnos varias cosas, ¿no? Uno, ¿por qué escalonada? Yo creo que si definitivamente se pretendiera respaldar a la clase trabajadora y generarle mejores condiciones de descanso, que en realidad son una ficción, porque aun y cuando se apruebe esta reforma no hay que perder de vista que muchos trabajadores, y que nos están viendo ahorita, pues seguramente tienen que tener 1 o 2 empleos para poder sustentar las necesidades de sus familias. Entonces, por principio eso ya es lo que nos debiera de inquietar. ¿Por qué de forma escalonada? Si verdaderamente se quisiera beneficiar a la clase trabajadora, debieron de tomarse las medidas de inmediato a efecto de que se sienta el impacto en esas condiciones, pues, ¿no? En las familias. Segunda cosa. Yo aquí he aseverado en otros momentos, desgraciadamente no están aquí presentes algunos de los compañeros que tienen más identidad con la 4T y con Andrés Manuel López Obrador, pero yo he afirmado que las políticas instrumentadas por el propio gobierno de López Obrador en su momento y ahora que le ha dado continuidad a la presidenta, no son medidas que combatan realmente al neoliberalismo. Se habla de que durante décadas del neoliberalismo se hizo tal o cual cosa y se hicieron tal o cuales acciones, corrupción, castigo a la clase trabajadora, y se habla de las virtudes de este gobierno. Pero tú acabas de dar un dato que todos conocemos. Hablabas de cómo acrecentaron sistemáticamente sus fortunas los grandes empresarios, y el propio presidente López Obrador en su momento dijo, no les ha ido mal, les ha ido muy bien. Y un ejemplo de ello es el propio Ricardo Salinas Pliego, que andaba con 6,000 millones de dólares y acabó como con 36,000, 46,000. Lo que le están cobrando de impuestos es pecata minuta con lo que él pudo acumular, y ya no hablemos de Slim, creo que inició con 64,000 y acabó con 117,000 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, no se está atacando estructuralmente, no se está yendo a fondo haciendo que disminuyan el margen de ganancia y el margen de utilidad. La reforma posible, a favor o en contra, a favor definitivamente de todo lo que vaya en pro de la clase trabajadora, pero que no nos vendan espejitos y que no nos vendan la idea de que verdaderamente se le está apoyando a la clase trabajadora, y que si verdaderamente se quisiera hacer, más que una reforma laboral, se debería de empezar por hacer, aunque sea paulatinamente, una reforma hacendaria en donde pague más el que tiene más. Eso hablaría de un auténtico gobierno de izquierda y un verdadero compromiso con la clase trabajadora. Ni siquiera los incrementos, porque le han dado mucho, porque el incremento salarial ha
se ha hecho sustancialmente, nunca, históricamente, nunca se había dado tanto. Pues imagínate de qué tamaño es la ganancia del capitalista para que se pueda permitir incrementar a ese grado el salario, 200, 300 pero antes pesos. ni siquiera se los Sí, incrementaban. de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero no lo digo Pero yo, lo dice tampoco- gente de ellos. Una de había sus tanta ideólogas, inflación. que era bastante objetiva, Viri Ríos, reconoce que una reforma fiscal o una reforma hacendaria en este país tira gobiernos y que por lo tanto entonces alguien de Hacienda le dijo que no le iba a entrar. Ahora, para contestar a tu pregunta, si establecemos un contraste entre la reforma de Milei y la reforma de México, de acuerdo, no hay parangón, definitivamente es más bondadosa con relación a esa. La reforma de Argentina es una verdadera desgraciadez, o sea, primero que vas a ahorrar tus horas, ¿no? Vas a ahorrar tus horas para que puedan ser acumulables y que quién te garantiza que en un determinado momento te las van a hacer efectivas. La caja de horas, ¿no? Sí, claro, la caja de horas. Y te pueden pagar en especie. Y te pueden pagar en Entonces, si yo trabajo en Domino's, me van a pagar con 2 pizzas por quedarme 2 horas, ¿no? Cosas verdaderamente atroces, ¿no? Yo creo que el gobierno de Milei está cumpliendo las indicaciones de Trump y por lo tanto y del Fondo Monetario Internacional, y que desde esa perspectiva es una reforma lesiva a la clase trabajadora. No hay ninguna duda. Si la comparas con la de México, pues está bien, se hizo lo posible, pero lo deseable no. Néstor, los estragos de la derecha son mejorar las cifras macroeconómicas y ya chingue su madre el que se quede ahí en el camino, como quien dice. Es decir, a ver, en resumen, la reforma de Milei, porque estamos platicando de ella como si ya la hubiéramos platicado muchas veces, pero la reforma de Milei dice, bueno, ahora hay un máximo de horas diferente en las que se puede trabajar, ahora son 12, no 8. También habla de la caja de compensación de horas, que es decir, si tú hoy te quedas 10 horas a trabajar, pero yo mañana tengo poquito jale, te propongo que mañana te quedes 6, o cualquier otro día y tengas 2 horas a favor, como un pase de salida para que las puedas recuperar. También aumenta el número de tipos de trabajo que se vuelven esenciales para limitar también el poder de huelga de los sindicatos. Es decir, aumentan las cosas esenciales como carnicerías, tiendas de abarrotes, supermercados, obviamente servicios públicos, donde piden que estén funcionando no al mínimo, sino al 75%. ¿Esto qué hace? Pues limita un poquito la huelga. También limita la indemnización que puede tener cada trabajador. Si hoy un trabajador se iba a ir a su casa lamentablemente despedido con, digamos, 10,000, equivalente a 10,000 pesos, pues con esta nueva reforma se va con 6,000. También limita el campo de maniobra de las instancias conciliadoras. ¿Para qué? Para que sea más fácil despedir y más rápido contratar, es decir, el switch. También los salarios caídos tienen ahora un tope de, me parece que 3 meses, donde si la demanda dura 5 años, pues solo son 3 meses de salarios caídos. Y lo más, digamos, raro de esta reforma es, te pueden pagar en especie. Es decir, si tú te quedas horas extra a trabajar en la carpintería, te puede decir el patrón, pues, ¿qué crees? Ya no tengo lana para ajustar la quincena, llévate 2 tablas. Sí se puede pagar en especie. También te pueden pagar en otra divisa, o sea, digamos, se amplía la forma de pago, pero es una reforma que va contra el trabajador. Sí. Es decir, sí, ok, vamos a ver, Milei está controlando la inflación, está funcionando el control de inflación de Milei. Es que lo macro es micro, Marcos. Pero pregúntale al trabajador argentino si lo macro es micro. No, es que sí, ellos lo saben. Si alguien lo sabe, es el trabajador argentino. A ver, la inflación es el impuesto más lacerante, mi hermano. ¿Ya viste todos los llamados a huelga que hay ahorita qué por bueno, la reforma? qué bueno, es parte de una democracia, qué bueno que las haya, qué bueno que hay un debate de Argentina y en todo el mundo sobre el tema o aquí en México. Pero la inflación, mi querido Marcos, es el impuesto más lacerante. Otra vez, cuando vas a una carnicería te cuesta un peso argentino un día y al día te cuesta 200 pesos o al mes siguiente cuesta 100 pesos más, caray, eso sí te destruye la economía. El argentino ya no soporta más. Por eso termino la pregunta que le iba a hacer a don Néstor. Si me permites, es importante hablar del tema de inflacionario. Esta reforma es una ventanita a lo que podrían ser las reformas de derecha dura en muchas partes del mundo y sobre todo de Latinoamérica. Mira, yo creo que habrá porque también sigue las órdenes de Trump, Habrá que preguntarse, digo, finalmente
si nos vamos al extremo de lo que estás planteando... Es que no es el extremo, es la reforma. No, pero si nos vamos al otro extremo de lo que es la clase trabajadora, también habría que preguntarse si en Argentina va a haber o no va a haber empresas, porque también llega un momento en el que las empresas dejan de invertir, o sea, digo, pasó en Venezuela, ¿no? Ya no hay empresas. Vamos, ¿a quién hay que proteger? ¿Al empresario o al trabajador? Yo creo que tenemos que proteger al trabajador por encima de todo. El trabajador es la fuerza. No hay trabajador. Tenemos que partir de Si no hay algo empresa, básico. no hay Si no trabajo. hay una empresa que genere empleos, no hay Los medios de producción no trabajadores. se pueden hacer funcionar sin el Yo creo que, patrón. Pues yo es un creo gran que debate el también, Estado ¿no? debe de, No, el buenas Estado, comparativas, el Estado pues, debe pero de entonces- regular y debe permitir que quienes tienen la capacidad o la imaginación o el capital para producir lo hagan. Claro. La función del Estado debe de ser facilitar que alguien que quiera ser empresario empiece con su microempresa, ¿verdad? Acordémonos que en el 2018 desaparecieron el fondo de emprendedores que había en este país, que generó muchas micro y pequeñas empresas. Y así como ese ejemplo, digo, puede haber muchos. Hoy, en la materia laboral, pues luego también a veces se presta a mucha demagogia. En el caso, por ejemplo, de los juicios laborales, yo claro que estoy a favor de los derechos de los trabajadores. Claro que estoy de acuerdo en que hay la inmensa mayoría, al menos en México, no sé en otros países, pero la inmensa mayoría de los que somos trabajadores somos gente comprometida, entregada y que esperamos un pago justo por nuestro trabajo. Claro. Y ese pago a veces no es justo y luego de nada sirve que suban el salario mínimo, como lo decía Ray, porque pues sí, que bueno que subieron el salario mínimo muchísimo, pero también recordemos y tengamos claro que esos aumentos al salario mínimo por decreto también impactan automáticamente en la inflación. Luego entonces resulta que aunque ahora tengamos un salario mínimo 10 Aquí veces tengo superior al de Peña la Nieto, inflación que tuvo cada presidente, la de López Obrador fue del 32%. al margen la de de los Vicente números, Fox, la del Pero en todo el 27%. sexenio. no, Sí, todo el al margen de los La de números, Fox no, fue del 27 en yo todo creo su que sexenio. todas las amas de casa y todos los mexicanos sabemos que Calderón hace 26 y 10 Peña años, 25. hace por el 10 esfuerzo de años, las empresas, que están pagando lo hace 10 años Claro, que pero le nuestro- seguías nuestro pagando salario- poquito al trabajador. del salario que tú tuvieras, todos los trabajadores hace 10 años ajustábamos más con nuestro salario que lo que hoy ajustamos. O sea, Pues está entonces, la gasolina, para empezar. entonces eso es también muy, muy relativo. Con lo que a lo mejor yo no estaría de acuerdo es que hay juicios laborales que son muy largos y que a veces las empresas terminan pagando, o terminaban, como en el caso de México, terminaban pagando salarios caídos de 1, 2, 3, 5, 10 años porque los juicios eran muy lentos, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, los juicios laborales en México ya son juicios orales y son muy rápidos. Entonces, y ya tenemos una reforma laboral que se hizo, sí, en el sexenio de Peña Nieto, pero se hizo por una exigencia del Tratado de Libre Comercio, porque todos los inversionistas de cualquier país del mundo decían, sí queremos invertir en México, si tienen mano de obra calificada, si son muy trabajadores, pero cuando hay un despido, los juicios duran años y acaban pagando millones y millones. Entonces, qué miedo tener que correr a un trabajador, o qué bueno que los trabajadores tengan sus derechos. Yo creo que las empresas, y yo he trabajado para empresas de otros países que son muy respetuosas Osvaldo, de las leyes mexicanas. Pero pensar en una correr reforma trabajo- laboral profunda, porque también la de las 40 horas no se puede decir que sea profunda como tal, pero pensar en una reforma laboral profunda en México, porque yo sé que ustedes van a ser diputados federales en alguna parte de sus vidas, aunque no quieran porque el pueblo se los demanda. Pensar en eso es pensar del lado de la clase trabajadora y buscar mejorar sus garantías, sus derechos, o proteger al empresario para que pueda mantener la empresa. Sí, pero lo que pasa es que no podemos perder de vista dos cosas. Hace ratito citábamos el incremento del salario mínimo, se habla como una proeza, como una acción muy trascendental, que yo coincido contigo. En otros momentos se especulaba que no se podía subir el salario porque generaba inflación. ¿Estaba mal? Sí, estaba mal. Ahora ya se demostró que era un mito. Pero si el incremento del salario mínimo llegó a poquito más de 300, si no me equivoco, o sea, es poquito más de 300 pesos, y lo soporta la empresa toda vez que el margen de utilidad, como hablamos de algunos de los empresarios, es tan alto, Está yo bien. creo que la reforma laboral perfectamente puede efectuarse sin lesionar los intereses del capitalista, pero protegiendo al obrero y a la clase trabajadora. Es que ahorita difiero de ustedes cuando afirman, es que la reforma laboral, ¿a quién debe de beneficiar? Pues a la clase trabajadora, porque es la clase mayoritaria en menoscabo
de la porción de plusvalía que obtiene el capitalista. Claro. Entonces, en ese sentido, una reforma laboral no va a beneficiar a los dos. Una reforma laboral, el pastel es uno solo, y si una proporción mayor le tiene que tocar, ni mayor, o sea, es un mito, pero solo estoy hablando metafóricamente. Si una pequeña pizca mayor le tiene que tocar al obrero, pues evidentemente si no pedimos una rebanada, pedimos las migajas del pastel. Claro, la reforma laboral tiene que ser... No, eso es absolutamente cierto. Y si no, dime cómo acumulan fortuna, no es un mito, ni es un acto de agitación. Es la repartición de la riqueza. La riqueza de unos se explica por el empobrecimiento siempre de otros. Es deseable, eso no es siempre, agitación, lo dije al principio, siempre es deseable ir mejorando las condiciones de vida en general de la sociedad. Más o menos para dar contexto, cuando terminó el sexenio de Fox, el salario mínimo era de 48 puntos, permíteme, compadre, 48.67. Cuando termina el de Calderón, le dio un 62 pesos, increíbles. Cuando termina Peña Nieto, 88, y el salario mínimo actual son 315 pesos, es decir, casi 4 veces. Estamos hablando del 50% de la población. Y la inflación es casi la misma que había en el sexenio de Fox. Está bien, a ver, la economía mexicana puede soportar esta clase de reformas. Qué bueno, ojalá hagamos más en tanto pero podamos. Pero los gobiernos de derecha decían que la economía no soportaba. En tanto podamos soportarlo. ¿Cuál es la diferencia con Argentina? Volviendo al tema de Argentina. Argentina estaba quebrado, absolutamente quebrado. No hay inversión privada, no hay inversión pública. La deuda está completamente descontrolada. El país tronó. Yo espero que eso no le pase a México, porque si le pasa a México, entonces ni empresas, ni salarios mínimos, ni economía formal, ni nada, compañeros. Acabamos todos en la calle sobreviviendo como Dios nos dé licencia. Otra vez, ojalá generemos las condiciones como país para darle cada vez más a los trabajadores. Yo también soy trabajador. Que ganemos más, que tengamos más tiempo libre, que tengamos vacaciones, más, ojalá, derecho de salud, carajo, que hoy están completamente colapsados. El problema aquí de fondo, decía Clinton, es la economía, que la economía finalmente soporte esta clase de derechos y libertades que debemos buscar, si no, estamos hablando de simple y llano populismo. Mira, vamos a ver los datos. Soporta el tamaño de la acumulación, nomás que quede claro una cosa, el tamaño de la acumulación de la riqueza de estos amigos, yo estoy de acuerdo con el salario mínimo, de los Azcárraga, yo estoy de acuerdo. o sea, no se trata de atacar a personas, se trata de hablar objetivamente del nivel de acumulación. Yo estoy de acuerdo con el salario mínimo. Estamos pidiendo que nos den las obras. Claro, y además la otra parte del problema, no hagamos una... Déjame dar una idea nada más, no hagamos una boda de don Milei, porque Milei está en Argentina. Milei está salvando a Argentina de la quiebra. No me importa que me agradezca a nadie. Milei está salvando a Argentina de la quiebra. Y aquí no estoy hablando de Carlos Slim, no, eso lo harán los argentinos. Lo que yo digo que aquí en México es que hay empresas, microempresas como la de mi hermana, a las que por supuesto que le afecta esta clase de reformas porque apenas están sobreviviendo y no son millonarios que tienen el gran pastel. La reforma de las 48 horas. Todas. Al final del día, mi hermana en este momento no tiene para pagar la renta de su local aquí en Zacatecas. ¿Qué va a pasar? Que va a acabar a causa de muchas cosas, a causa de una economía parada en Zacatecas, a causa también, hay que decirlo, del incremento del salario mínimo que ella no puede sostener porque ella lo paga de su bolsa, no lo paga ni Salinas Pliego ni Azcárraga, a causa del incremento que le dieron en la renta porque la gente vive en Zacatecas de las rentas, nada más está parada la economía, a causa de políticas públicas que nos han forzado, a causa el impuesto de nómina, a causa de una política pública en este país que tiene a la gente trabajando en la economía informal. Hay una ley muy buena que acaba de meter la Ciudad de México donde la renta no se puede incrementar por encima de la inflación, deberían de empezar a valorarla en otros estados. Yo digo, dejes de populismos. Mira, la inflación en Argentina está en el 41%, mucho menor a la que había hace 3 años. Que estaba el año pasado, 300%. El desempleo está en el 7.9, que es mayor al 6.1 que había hace 3 años, un poco más de desempleados, pero se ha contenido la inflación, no más que el poder adquisitivo es menor. ¿Qué es el impuesto más gravoso para cualquiera? Yo no tengo el gusto de conocer a Argentina, pero aquí en México, muy lejos, aquí en México yo creo que una reforma laboral tiene que ser una reforma, desde luego, que proteja los derechos que ya tienen ganadas las clases trabajadoras, pues claro. Fíjate, estoy de acuerdo contigo. Pero esas reformas, los derechos que tienen los trabajadores, no olvidemos, yo creo que lo esencial, al menos en mi opinión personal, es el derecho laboral tiene que proteger, o el bien jurídico que tutela esencialmente no es cuántos días o cuántas horas, es
el derecho a un trabajo digno y bien Exacto. remunerado. Y con este... Y de ahí ya ver cómo Y sí o para cómo eso, no, porque los Y con trabajadores esto también tienen derecho a generemos capacitarse, empresas. ya sabes. nosotros también tenemos estables, derecho de trabajos agradecerles a todos dignos y ustedes por estables. habernos acompañado. Esto fue Quinto Poder, yo soy Marcos Saucedo, le agradezco mucho a Raimundo Moreno, el paladín azul de la capital, Néstor, Ya lo dijeron los de Morena. el amarillito. El narco es la principal fuente de empleo en este país y ellos les vale madre. Es una Néstor tragedia. Santa Cruz y Estoy de Osvaldo. acuerdo contigo. Es salario la mínimo antorcha y les viviente vale madre de todo. la democracia y la esperanza de Guadalupe. Osvaldo Ávila Tiscareño, yo soy Marcos Saucedo. Esto fue Quinto Poder, muchas gracias a todos. Buenas noches.